¿Sabías que la figura histórica que inspiró la leyenda de Drácula fue un príncipe conocido por su crueldad extrema y sus métodos de tortura? Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Dracula, es uno de los personajes más fascinantes y aterradores de la historia medieval europea. Acompáñanos en este recorrido para descubrir la verdadera historia de Vlad el Empalador, desde su ascenso al poder hasta su legado sanguinario que inspiró uno de los mitos más perdurables de todos los tiempos. Origen y primeros años. Vlad III, conocido como Vlad Dracula o Vlad el Empalador, nació en 1431 en Sigioara, Transilvania, en el seno de la nobleza valaca. Su padre, Vlad II Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta cristiana que juró defender Europa del Imperio Otomano. El apodo Dracula significa hijo del dragón en rumano, derivado del título de su padre. Vlad creció en un entorno de intriga política y conflicto constante entre los otomanos y los cristianos europeos. Durante su infancia, Vlad y su hermano menor Radu fueron enviados como rehenes a la corte otomana para asegurar la lealtad de su padre hacia el sultán. Este periodo de cautiverio tuvo un impacto profundo en Vlad, moldeando su carácter y su visión del mundo. Aunque recibió educación en la corte otomana, incluyendo entrenamiento militar y conocimiento de la cultura islámica, también desarrolló un profundo odio hacia los otomanos, que más tarde influiría en su crueldad hacia ellos. Ascenso al poder. En 1448, Vlad III hizo su primer intento de tomar el trono de Valaquia, apoyado por los otomanos, pero fue rápidamente derrocado. Regresó al poder en 1456 con la ayuda del rey húngaro Matías Corvino y comenzó su reinado marcado por una brutal campaña para consolidar su control. Su método preferido de ejecución, el empalamiento, se convirtió en su sello distintivo y le otorgó el apodo de Vlad el Empalador. Vlad utilizó el empalamiento como una herramienta para infundir miedo y consolidar su poder. Se dice que empalaba a sus enemigos, traidores y criminales en estacas de madera, dejando sus cuerpos expuestos como advertencia a otros. Esta táctica no solo aterrorizaba a la población, sino que también disuadía a los invasores y mantenía el orden en su reino. Su crueldad era legendaria, y su reputación se extendió rápidamente por toda Europa. El reinado de terror. El reinado de Vlad estuvo caracterizado por su lucha contra la nobleza valaca, a quienes veía como una amenaza a su autoridad. Utilizó tácticas brutales para eliminar a sus adversarios y consolidar su control sobre el trono. Además del empalamiento, se le atribuyen otros métodos de tortura, como desollar, quemar y mutilar a sus enemigos. La crueldad de Vlad no conocía límites y sus castigos eran diseñados para causar el máximo sufrimiento y miedo. Vlad también dirigió su ferocidad hacia los comerciantes sajones de Transilvania, quienes se rebelaron contra su autoridad. En represalia, Vlad saqueó sus ciudades, capturando a miles de personas y empalándolas en las afueras de las ciudades capturadas. Estos actos de violencia extrema consolidaron su reputación como un líder despiadado y brutal. Conflictos con los otomanos. Una de las principales preocupaciones de Vlad fue la defensa de Valaquia contra la expansión otomana. En 1462, lanzó una exitosa campaña militar contra el ejército del sultán Mehmed II, utilizando tácticas de guerrilla y el terror psicológico. Su ataque más famoso fue la Noche del Empalamiento, en la que Vlad empaló a 20.000 prisioneros turcos en una sola noche, creando un bosque de cadáveres que aterrorizó al ejército otomano. A pesar de sus victorias iniciales, la resistencia de Vlad contra los otomanos finalmente fracasó. En 1462, fue capturado y encarcelado por el rey húngaro Matías Corvino, quien inicialmente lo había apoyado. Pasó varios años en prisión antes de ser liberado y recuperar brevemente el trono de Valaquia en 1476. Sin embargo, su segundo reinado fue corto y terminó con su muerte en una batalla contra los otomanos ese mismo año. La leyenda de Drácula. La crueldad de Vlad y su gusto por el empalamiento inspiraron numerosas leyendas y mitos.
Su apodo Drácula eventualmente se transformó en Drácula, y su figura histórica sirvió de inspiración para el famoso personaje de Bram Stoker en su novela Drácula de 1897. Aunque el Drácula de Stoker es un vampiro ficticio, la conexión con Vlad el Empalador ayudó a cimentar la asociación entre el nombre y la imagen del vampiro en la cultura popular. La novela de Stoker combina elementos de la historia de Vlad con la mitología vampírica europea, creando un personaje que ha perdurado en la imaginación popular. Drácula, el vampiro, es un ser inmortal y sediento de sangre que habita en un castillo en Transilvania, reflejando algunos de los aspectos más oscuros y terroríficos de Vlad el Empalador. Esta mezcla de historia y ficción ha convertido a Vlad en una figura mítica, tanto temida como fascinante. Legado y controversias. El legado de Vlad el Empalador es complejo y está lleno de contradicciones. En Rumanía, es considerado un héroe nacional que defendió su tierra contra la invasión otomana y mantuvo el orden en tiempos de caos. Su castillo en Puenari y otras reliquias de su reinado son atracciones turísticas populares que celebran su resistencia contra los invasores. Sin embargo, su brutalidad y métodos de tortura lo han convertido en una figura infame en la historia europea. Las historias de sus atrocidades se utilizaron como propaganda tanto por sus enemigos como por los cronistas occidentales, contribuyendo a su reputación de monstruosidad. La dualidad de su legado refleja la naturaleza ambivalente de su reinado, un defensor feroz y un tirano despiadado. La influencia en la cultura popular. Más allá de la novela de Stoker, la figura de Vlad el Empalador ha influido en innumerables obras de ficción, películas y series de televisión. Desde adaptaciones directas de Drácula hasta interpretaciones modernas del mito del vampiro, la imagen de Vlad ha sido reinterpretada y adaptada a lo largo de los años. Su historia sigue fascinando a escritores, cineastas y artistas, quienes exploran los aspectos más oscuros de su vida y su impacto en la historia. Películas como Drácula 1931 con Bela Lugosi y Bram Stoker's Drácula 1992 dirigida por Francis Ford Coppola han perpetuado la imagen de Drácula como un vampiro aristocrático y siniestro, mientras que documentales y libros de historia intentan desentrañar la verdad detrás del mito. La figura de Vlad el Empalador sigue siendo una fuente de inspiración y terror en la cultura popular. El contexto histórico y político. Para comprender mejor a Vlad el Empalador, es importante situarlo en el contexto histórico y político de su tiempo. El siglo XV fue un periodo de gran agitación en Europa del Este, con constantes conflictos entre los estados cristianos y el Imperio Otomano. Valaquia, la región gobernada por Vlad, estaba situada en un lugar estratégico y a menudo se encontraba en el centro de estos conflictos. Vlad tuvo que navegar por un terreno político extremadamente complicado, buscando el equilibrio entre la lealtad a los cristianos y la necesidad de mantener la paz con los otomanos. Su brutalidad puede verse en parte como una respuesta a las amenazas constantes y una manera de asegurar su autoridad en una región inestable. Además, las luchas internas por el poder en Valaquia y las traiciones frecuentes hicieron que su reinado fuera particularmente sangriento. La psicología de Vlad. La personalidad y la psicología de Vlad también son temas de gran interés. Su tiempo como rehén en la corte otomana, donde fue expuesto a la política de poder y la brutalidad, dejó una marca indeleble en él. La traición de su hermano Radu, quien se alineó con los otomanos, y la muerte de su padre a manos de la nobleza valaca, contribuyeron a su desconfianza y crueldad. Vlad se convirtió en un líder que usaba el terror como herramienta de control. Su necesidad de imponer orden y eliminar la disidencia lo llevó a adoptar métodos extremos. Aunque su crueldad es indiscutible, algunos historiadores argumentan que sus acciones deben ser vistas en el contexto de la época y las circunstancias que enfrentaba. Vlad y la religión. La religión también jugó un papel importante en la vida y el reinado de Vlad. Como miembro de la Orden del Dragón, Vlad estaba comprometido con la defensa del cristianismo contra el avance otomano. Su guerra contra los turcos no solo fue política, sino también una cruzada religiosa para proteger su fe y su cultura.
Sin embargo, su brutalidad no estaba limitada a los musulmanes. Vlad también se enfrentó a los cristianos que consideraba traidores o enemigos de su autoridad. Su relación con la Iglesia Ortodoxa fue compleja. Aunque era un defensor del cristianismo, sus métodos a menudo chocaban con los principios religiosos. A pesar de esto, la Iglesia en Valaquia a menudo lo apoyó debido a su papel en la defensa contra los otomanos. Las fuentes históricas. Las fuentes históricas sobre Vlad el Empalador son diversas y a menudo contradictorias. Las crónicas alemanas y rusas de la época lo describen como un tirano cruel, mientras que las leyendas romanas lo presentan como un héroe que defendió su tierra de los invasores. Esta dualidad en las fuentes refleja las diferentes perspectivas sobre su reinado y sus acciones. Los relatos contemporáneos de sus atrocidades fueron utilizados como propaganda por sus enemigos y a menudo se exageraron para justificar la oposición a su gobierno. Sin embargo, hay suficiente evidencia para confirmar que Vlad utilizó el empalamiento y otras formas de tortura de manera generalizada. Las descripciones gráficas de sus castigos han perdurado en la historia, contribuyendo a su fama siniestra. Muerte y misterio. La muerte de Vlad el Empalador está rodeada de misterio. En 1476, durante una batalla contra los otomanos, Vlad fue asesinado. Las circunstancias exactas de su muerte no están claras y existen varias teorías al respecto. Algunas fuentes sugieren que fue traicionado por sus propios hombres, mientras que otras indican que murió en combate. El lugar de su entierro también es incierto. Según la tradición, su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest. Sin embargo, excavaciones arqueológicas no han encontrado pruebas concluyentes de su tumba. Este misterio en torno a su muerte y lugar de entierro ha añadido un aura aún más mítica a su figura, perpetuando su leyenda. Vlad en la literatura y el cine. La influencia de Vlad el Empalador en la literatura y el cine ha sido profunda. Bram Stoker se inspiró en las historias sobre Vlad para crear a su famoso Drácula, aunque su personaje es una mezcla de hechos históricos y elementos ficticios. La figura del vampiro aristocrático, inmortal y sediento de sangre, ha perdurado en la cultura popular, convirtiéndose en un ícono del género de terror. El personaje de Drácula ha sido interpretado en numerosas películas y series de televisión, cada una añadiendo su propio giro a la historia. La película Nosferatu de 1922, aunque no menciona a Vlad, está claramente influenciada por la novela de Stoker. Bram Stoker's Drácula de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, combina la historia del vampiro con elementos de la vida real de Vlad, creando una representación visualmente rica y atmosférica. Interpretaciones históricas modernas. Los historiadores modernos continúan debatiendo el legado de Vlad el Empalador. Algunos lo ven como un gobernante brutal cuya crueldad no tenía justificación, mientras que otros argumentan que sus acciones deben ser vistas en el contexto de su tiempo y las amenazas que enfrentaba. La figura de Vlad sigue siendo objeto de estudios académicos que buscan entender mejor su reinado y su impacto en la historia de Rumanía y Europa del Este. En la Rumanía moderna, Vlad es a menudo visto como un héroe nacional que defendió su tierra contra los invasores. Su imagen ha sido reivindicada en gran medida, y su castillo en Puenari y otras reliquias de su tiempo son sitios turísticos populares. Sin embargo, su brutalidad y los métodos que utilizó para mantener el poder siguen siendo un tema de controversia y debate. Conclusión. La historia de Vlad el Empalador, con su mezcla de heroísmo y crueldad, sigue siendo una de las más fascinantes de la historia europea. Su legado, tanto histórico como ficticio, continúa capturando la imaginación y provocando debate. Si te ha intrigado este recorrido por la vida de Vlad el Empalador y su transformación en la figura mítica de Drácula, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los personajes y eventos que han moldeado nuestra historia. Dale like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.